¿Qué onda? Estoy seguro de que ninguno de ustedes quiere pagar más impuestos de la cuenta, así que hoy les voy a enseñar a evadir. Nah, mentira, no les puedo enseñar a evadir, pero sí les puedo enseñar cómo funciona el impuesto a las ganancias. ¿Para qué? Para que paguen lo justo y necesario. Les voy a enseñar por qué conceptos tiene que pagar ganancias una persona física, qué cosas están exentas y qué cosas me puedo deducir. Primero que nada quiero aclarar que voy a tratar de explicar esto lo más sencillo posible, así que si quieren buscar detalladamente cada cosa, les recomiendo ver la ley de impuesto a las ganancias, que la pueden encontrar en la página del Gobierno Nacional. Dicho esto, una persona normal como vos y yo, ¿por qué conceptos paga ganancias? Para que una persona como vos o yo pague ganancias, tiene que cumplir ciertos requisitos de esta ganancia. Hay una teoría llamada teoría de la fuente que nos dice que para que un beneficio sea grabado por el impuesto a las ganancias tiene que cumplir tres requisitos. Tiene que tener una existencia de una fuente permanente que no se vaya a agotar por una sola ganancia, como por ejemplo podría ser ganarse la lotería. Esto no estaría grabado por el impuesto a las ganancias. Debe tener una periodicidad real o potencial y debe tener una habilitación o explotación de la fuente. Es decir, tengo que hacer algo para que me dé ganancias. Un ejemplo de una ganancia que podría estar grabada podría ser, por ejemplo, un alquiler. Yo compro un inmueble, lo alquilo, tengo una periodicidad real o potencial. Normalmente todos los meses me deberían pagar un alquiler, potencialmente todos los meses me pagan. Además, tiene una fuente permanente, porque después de que me paguen un alquiler no voy a perder el inmueble. Y por otro lado, tengo que explotar la fuente para que me genere una ganancia. Tengo que poner en alquiler el inmueble y mínimamente hacer algo. Esto a diferencia de la teoría del balance, que es la que manejan las empresas, y dice que sus ganancias estarán dadas por la simple diferencia del patrimonio más su consumo. Dicho esto, existen 4 categorías de impuesto a las ganancias. La primera son las rentas del suelo, es decir, por ejemplo, podría ser un alquiler o un arrendamiento en el caso rural. En segunda categoría tenemos las rentas de capitales, lo que proviene de las inversiones. Tercera categoría son los beneficios empresariales, por ejemplo, si tenemos una participación societaria o si fuéramos una empresa estaríamos ahí. Y cuarta categoría, las rentas del trabajo personal, o lo que ahora está de nuevo, ingresos personales con nuestro sueldo. Es muy importante saber estas categorías porque dependiendo en qué categoría esté, van a imputar las ganancias por un método u otro contable. Las de primera y tercera imputarán por lo devengado y las de segunda y cuarta por lo percibido. Es decir, las que imputen por lo devengado las voy a declarar a las ganancias cuando ocurra un hecho, mientras que las que imputan por lo percibido cuando realmente reciba o pague una erogación. Es decir, una está dada por el hecho y la otra por el movimiento de dinero. Dicho esto, ¿qué cosas están exentas del pago de ganancias? Si sos una persona física no empresa, están exentas las siguientes cosas: los pagos a diplomáticos del extranjero que residan en Argentina, los beneficios que recibamos en entidades mutualistas cuando recibimos intereses por depósito en una mutual, los intereses por depósito en banco argentino y a plazo fijo solamente en moneda nacional, los intereses accesorios a créditos laborales, es decir, cuando la justicia me da la razón por algún juicio laboral, de una indemnización, etc. Sin embargo, sí están grabadas las indemnizaciones por falta de preaviso, las jubilaciones, por ejemplo, mientras que no están grabadas las indemnizaciones por antigüedad, por muerte o incapacidad, que bueno, estas dos últimas las paga una RT, mientras que la primera la paga un empleador. Los derechos de autor están exentos, pero solo por 10.000 pesos, que es algo bastante irrisorio y quedó bastante desactualizado. Y además necesitas cumplir 4 requisitos para que esté exento. Primero que nada, que la ganancia recaiga sobre el autor o sus derechohabientes, sus hijos, su cónyuge. La obra debe haber sido inscripta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y no debe haber sido realizada por encargo. Por último, el que reciba la ganancia debe ser un residente argentino. También está exento el valor locativo de nuestra casa habitación. Es decir, si yo declaro una casa que tengo como casa habitación, no me van a cobrar como ganancia un alquiler presunto, por así decirlo. Tampoco están grabados por la ley de impuesto a las ganancias las herencias, donaciones u otros beneficios recibidos que estén grabados por la ley de impuesto a los premios. Los resultados que podamos obtener por la actualización de créditos tampoco están grabados. El resultado de la compra-venta de acciones van a estar exentos siempre que tengan oferta pública, yo sea una persona física no empresa, domiciliado en Argentina, y el emisor esté radicado en el país. Además, cuando se trate de bonos argentinos, también con oferta pública, emitidos por el gobierno nacional o provincia, municipal, da igual, los intereses también van a estar exentos. Esto porque en el caso de las acciones, los dividendos sí van a estar grabados por un impuesto cedular. La diferencia monetaria que hay entre una hora extra normal y una hora extra de fin de semana va a estar exenta. Y además de estar exenta, no nos va a hacer saltar de escala a la hora de calcular el impuesto. Los bonos por fallo de caja o similares van a estar exentos hasta el tope del 40% de la ganancia no imponible. La ganancia no imponible es un valor que nos da FIP. Este año está más o menos en 1.089.000 pesos. Y además, el sueldo bruto mensual
mensual no puede superar el 1.949.000 pesos mensuales. El SAC o aguinaldo estará exento en su totalidad siempre que no supere el sueldo bruto mencionado anteriormente. Las horas extra que tenga que hacer cualquier personal de la salud, incluso auxiliares, camilleros, etc., va a estar exento, siempre que sea en concepto de guardia obligatoria. Las horas normales sí están grabadas. Todo esto está en el artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Te recomiendo que cheques los montos porque pueden variar bastante. Ya entendimos más o menos cómo funciona el impuesto a las ganancias y entendimos qué cosas están exentas. Ahora tenemos que ver qué cosas podemos deducirnos del impuesto a las ganancias. Para esto tenemos que entender que hay dos tipos de deducciones. Están las deducciones generales, que son las que podemos deducirnos cuando realizamos alguna erogación, es decir, algún pago. Y por otro lado, están las deducciones personales. Las deducciones personales nos las podemos hacer simplemente si cumplimos los requisitos necesarios, sin necesidad de haber realizado alguna erogación. Nos podemos deducir los siguientes conceptos. Intereses por deudas, siempre que éstas hayan sido originadas para crear, mantener una fuente de ganancias, como por ejemplo puede haber sido comprar un inmueble o mantenerlo para un alquiler, por ejemplo, que nos va a dar ganancias, o siempre que el origen de la deuda sea un préstamo hipotecario creado para la construcción o compra de nuestra casa habitación. También nos podemos deducir donaciones que hagamos, pero no en todos los casos. Podemos deducirnos hasta un tope del 5% de la ganancia neta total que tengamos en el ejercicio cuando le donemos a asociaciones y fundaciones, pero que cumplan con los siguientes fines: la realización de una actividad de asistencia social u otra obra médica, esto sin fines de lucro, incluidas en la actividad de cuidado, protección de la infancia, vejez, minusvalía, etc. La segunda es la investigación tecnológica y científica, aun cuando esté destinada a una actividad docente y cuente con certificación para esto. Tercero, la investigación científica en cuestiones económicas y políticas y sociales, orientadas al desarrollo de planes de partidos políticos. Y cuarto, la actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente. Y por otro lado, con el mismo tope, tenemos donaciones a los fiscos, que pueden ser nacionales, provinciales o municipales, partidos políticos reconocidos, incluso cuando sea para financiar campañas electorales, y también las entidades religiosas reconocidas. Después, también nos podemos deducir jubilaciones, obras sociales, honorarios médicos, pero acá ya entramos en otros topes. Las jubilaciones, siempre que sean obligatorias a cualquier caja, van a ser sin tope. Las obras sociales, si es que son obligatorias, van a ser por el total. Si no lo son, me puedo deducir hasta el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Y en los honorarios médicos, me voy a poder deducir hasta el 40% de lo facturado, hasta el tope del 5% de la ganancia neta del ejercicio. También me puedo deducir el alquiler por mi casa habitación. Pero es importante destacar que para que pueda deducirme esto, no puedo tener ningún inmueble a mi nombre, ni siquiera la nuda propiedad. Tengan en cuenta esto porque muchas veces nuestros familiares, para evitarnos quilombos de sucesión, nos dejan la nuda propiedad de un domicilio o de un lote, lo que sea, y ellos se quedan con los derechos de uso. Puedo deducirme el 40% de ese alquiler hasta el tope de la ganancia no imponible, que les recuerdo es más o menos 1.089.000 pesos, pero pueden chequearlo en AFIP porque puede aumentar. También me puedo deducir los aportes a planes de seguro privados que estén sujetos al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, con un tope de 42.000 pesos anuales aproximadamente. Cabe destacar que si la póliza es bianual, me puedo deducir 2 veces este monto, o sea, una vez en cada año. También me puedo deducir servicios con fines educativos o herramientas que haya comprado para este propósito, cuando se trate de cosas que compre para hijos menores de 18 años o menores de 24, en caso de que estudien. En fin, va a ser con un tope del 40% de la ganancia no imponible. En caso de que tenga empleados de casas particulares, por ejemplo, un empleado doméstico, alguien que cuide un hijo, etc., en un sentido de blanquearlos a estos empleados, puedo deducirlo, siempre que guarde los tickets, pueda demostrar que tengo todos los aportes hechos, los pagos a obra social, etc. En fin, puedo deducirme hasta el tope de la ganancia no imponible en concepto de la contraprestación por el servicio y los aportes patronales. Es importante destacar que puedo deducirme o el tope de la ganancia no imponible o el gasto, depende cuál sea menor. Siempre vamos a tomar el menor. En todos los casos de las deducciones es así. Siempre vamos a tomar lo que sea menor entre el tope y el gasto realizado. La última deducción general que hay son los gastos de sepelio, que en sí sería realmente la primera, porque está en el artículo 29, que está antes en la ley, pero es insignificante actualmente. Tiene un tope de 996 pesos aproximadamente, no se actualiza desde el año 92 si no me equivoco. Me puedo deducir los gastos de sepelio originados en Argentina por la muerte
del contribuyente o alguien que haya sido una carga de familia. Dicho esto, pasamos a las deducciones personales. Estas, como te dije, son las que puedo realizar sin necesidad de haber realizado una erogación, sino simplemente cumpliendo ciertos requisitos. Por un lado, por el simple hecho de ser residente argentino, me puedo deducir la ganancia no imponible con un monto que ya te mencioné anteriormente, que sería ese 1.089.000 pesos. Luego, si tengo cargas de familia, personas a mi cargo como un cónyuge o hijos, puedo deducirlos siempre que estén efectivamente a mi cargo y no tengan ingresos superiores a la ganancia no imponible. En tal caso, podré deducir 1.015.000 aproximadamente para el cónyuge y 512.000 pesos aproximadamente por cada hijo menor de 18 años. En caso de hijos incapacitados para trabajar, se deduce el doble y no se tiene en cuenta la edad. ¿Qué pasa cuando un hijo cumple 18 años o nace dentro del ejercicio? Vamos a tener en cuenta los meses que pasaron hasta o desde el hecho. Si cumple 18, vamos a deducirnos los meses que pasaron hasta que cumple 18, y si nace, vamos a tener en cuenta los meses que pasan después del nacimiento, incluido el mes del hecho. Y por último, tenemos unas deducciones especiales por las categorías de tercera y cuarta, que estas son un poquito más complejas, ya te las explico. Por un lado, tengo la deducción especial de tercera categoría. Cuando tengo una actividad personal en una empresa que tengo participación, es decir, soy en parte dueño de una empresa y además tengo un trabajo personal en dicha empresa, me puedo deducir hasta el tope de la ganancia no imponible incrementada por un 2,5 o la ganancia no imponible por 3,5, que sería lo mismo. Cuando se trate de nuevos emprendedores, los que operan hace menos de 3 años, el incremento va a ser de 3 veces la ganancia no imponible o la ganancia no imponible por 4. Esto básicamente para beneficiar a los emprendedores que recién arrancan. El incremento va a ser del 3,8 o multiplicada la ganancia no imponible por 4,8 cuando se trate de ganancias incluidas dentro de los incisos A, B y C, que serían funcionarios públicos, empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Y por último, en el caso de que trabaje o sea un jubilado en la Patagonia, voy a tener un incremento en la deducción del 22%. Esto para buscar habitar la región, básicamente, dar un beneficio a quienes viven ahí. Y luego hay un beneficio para los jubilados que se los leo porque es medio difícil de explicar. Para que no lleguen a pagar ganancias, se va a tomar el cálculo mayor entre 8 veces el haber mínimo garantizado, que el haber mínimo garantizado son 134.000 pesos aproximadamente. Esto nos daría 1.075.000 pesos y anualizados serían unos 12 millones de pesos. O la ganancia no imponible con su deducción especial del 4,8 que les mencioné anteriormente, que quedaría en unos 6.318.000. Claramente son más beneficiosos los 12 millones. Ahora, esto tiene cierto requisito para que yo me pueda tomar estos 12 millones y no los 6.318.000. Para poder tomarme este cálculo, no tengo que ser contribuyente de bienes personales o, en caso de que lo sea, debe ser solamente por el valor de mi casa habitación y también no debo tener otra renta que no sea la jubilación, o puedo tener una pero que no supere la ganancia no imponible. En fin, en este video te di una idea general de lo que es impuesto a las ganancias. Te recuerdo que si querés saber más en profundidad de la ley, te recomiendo entrar en ella. Todos los montos se actualizan cada tanto, así que te recomiendo entrar a FIP para chequearlos. Es muy importante que sepamos muy bien cómo funciona la ley para pagar lo justo y necesario. Nos vemos.